vamos a comenzar cantando a nuestro Dios y a decir que su nombre venimos en esta noche a levantar y adorar. ¿Quiere acompañar con las palmas? Cantamos tu nombre. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Muy bien. Me gustaría que alguien me diga por qué vino esta tarde. ¿Alguien que se anime? De a uno. No sean montones. ¿Alguien? A ver, de este lado. Venimos a adorar a Dios. Muy bien. En el medio, a buscarle. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tachu? A adorar todos juntos. De este lado, agradecer. Muy bien. ¿Alguien más? A glorificarlo. ¿Alguien más? No se quede con las ganas. A exaltarle. Muy bien. Piense ahora cuánto tiempo oró en la semana. No lo diga. Piénselo usted, en su corazón. ¿Cuánto tiempo le dedicó esta semana a orar a Dios? Seguramente a todos, a mí, en primer lugar, nos gustaría pasar más tiempo de oración en la semana. Pero ¿sabe qué? Al cantar, también le estamos orando a Dios. Y es por eso, como decía Tachuela, que qué bueno y qué hermoso es poder venir a su casa para juntos, como su pueblo, como sus hijos, poder cantar, poder alabar y poder adorar a nuestro Dios. Por eso lo invito a que con todo su corazón y con todas sus fuerzas cantemos nuevamente esta canción y le digamos: Señor, tu nombre levantamos. Vamos. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, tu nombre yo levantaré. Comenzamos. Tu nombre levantaré. Le deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, a salvarme. Decimos, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre
dijeron por ahí que venimos a buscarle. Y esta canción dice: Señor, mi deseo eres tú, mi alegría de vivir. Si quieren, con las palmas le decimos: bendito amor de mi Señor. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Solo con las voces, mi deseo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito, bendito amor de mi Señor. Acabamos de cantar: eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, bendito amor de mi Señor. Y me gustaría compartirles unos versículos conocidos. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 38. Dice, está escribiendo Pablo y dice: estoy convencido de que nada podrá
separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y 2 versículos más, dice Efesios en capítulo 3, versículo 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Decía Jeremías en capítulo 31, versículo 3, que dice: nuestro Dios, con amor eterno te he amado, con amor inagotable te he acercado a mí. Y mientras pensaba en estos versículos, pensaba en el amor de Dios. Es un amor que dice que ni siquiera nuestra mente puede comprender. Es un amor mucho más allá de nuestra imaginación. Y es ese amor con el que Dios nos ama, que dice que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y por eso, como decíamos, Él es nuestra fuente de amor. Y por eso venimos a bendecir su amor y a cantar de su amor, de su poder, de su perdón y de su grandeza. Dice la siguiente canción: canto de tu amor. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Cantamos nuevamente. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti. Por tu poder que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Le decimos: canto de tu amor, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida. Canto
Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Saludamos también a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por YouTube. Es una alegría y es un gran gozo poder compartir la palabra del Señor en esta noche, en este tiempo que el Señor nos regala. Gracias también le damos al Señor por este precioso momento de alabanza que tuvimos, y seguramente que nuestro Señor se agradó, pero no por nuestras voces imperfectas, sino porque cantamos con el corazón, cantamos con alegría, cantamos con gratitud, y Él seguramente se agrada cuando nos escucha. Así que agradecemos también a los hermanos que estuvieron dirigiendo la alabanza y que lo hicieron con tanto amor y con tanta pasión. Es un hermoso ministerio. Bueno, en este tiempo quisiera compartir acerca de una epístola, acerca de una carta de un apóstol, una carta que es muy particular. Una carta, cuando uno la lee y empieza a bucear en ella, encuentra situaciones, encuentra a un apóstol que está tremendamente molesto. Si ustedes quieren ver un apóstol enojado, un apóstol airado, con esa ira santa, con ese celo santo, podemos ver al apóstol Pablo. Miren, se dice que la epístola del apóstol Pablo a los romanos es la declaración de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vamos a la epístola del apóstol Pablo, del mismo apóstol, a los Gálatas, los eruditos dicen que esta carta es la defensa de la justificación, de la justificación en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente esa es la epístola y la carta que quería compartirles en este momento, en un pantallazo que podemos dar desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Gálatas. Dicen que esta epístola, muchos estudiosos, muchos eruditos, que fue escrita al final de los años 40, o al principio de los años 50. El hecho es que el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, había plantado, había establecido, había fundado iglesias en el Asia Menor. De acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, podemos ver que él instituye, planta o funda iglesias en el sur de Asia Menor. En su segundo y tercer viaje misionero, muchos eruditos concuerdan que el apóstol Pablo también fundó iglesias en el norte de Asia. Entonces, cuando nos juntamos y preguntamos, ¿esta epístola para quién fue escrita? ¿Para los Gálatas del sur, para los Gálatas del norte? Y en realidad eso no tiene mucha relevancia, sino el contenido de la epístola. Se dicen que los hermanos del norte se dedicaban a la agricultura, mientras que los hermanos del sur se dedicaban al comercio. Pero en realidad yo veo y vemos, cuando empezamos a leer esta carta, el enojo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a presentar defensa y va a hacer una apología y va a presentar defensa de sí mismo, como también les decía, va a presentar defensa de la justificación por la fe. Cuando arrancamos y vemos esta epístola desde el primer capítulo, desde el primer versículo, ahí el apóstol va a decir, como en la mayoría de sus cartas, o en todas sus cartas, Pablo apóstol. Pero la diferencia de Gálatas es que inmediatamente ustedes van a ver Gálatas capítulo 1, versículo 1, entre paréntesis, Pablo apóstol, no de hombres,
ni por hombres. Y ya empezamos a ver y a notar algo distinto en esta epístola. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir? Inmediatamente dice, no por hombres y no de hombres. Yo no soy apóstol por hombre ni de hombre. Es que cuando nosotros vamos también al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, vamos a ver que el apóstol Pablo, por designio humano, era encomendado a perseguir a los cristianos, a apresarlos, castigarlos y hasta matarlos si era necesario. Y él tenía carta blanca para hacer eso. Pero no era esta la realidad. No era esta la realidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no era más comisionado por designio humano, sino que él era apóstol de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Hace esa aclaración. De Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Sabemos y tengamos en cuenta que la conversión del apóstol Pablo fue cuando vio a un Cristo resucitado. El apóstol Pablo no fue parte de los 12, no fue elegido por el Señor Jesucristo mientras el Señor Jesucristo caminaba y elegía a sus 12 apóstoles. Por eso es que los hermanos, falsos hermanos, querían introducir a los hermanos de las iglesias de Galacia, introducir un evangelio diferente. Entonces el apóstol Pablo va a ser contundente en una carta severa, fuerte, de una retórica realmente tremenda. El apóstol Pablo va a exhortar a estos hermanos, diciéndole: hermanos, estoy maravillado de cómo tan pronto habéis recibido, de cómo tan pronto habéis alejado, de aquel que los llamó. El apóstol estaba extrañado, el apóstol estaba atónito, el apóstol estaba perplejo, dice el capítulo 4, versículo 20. Y esa palabra perplejo es una palabra muy fuerte, porque denota y significa que era un apóstol que estaba sin salida. Significa que era un apóstol que estaba perdido mentalmente. Ustedes pueden imaginarse la situación del apóstol. Esa era la situación que el apóstol estaba viviendo. Pero como continuamos en el capítulo 1, en el versículo 1, el apóstol Pablo va a dejar bien claro que él era apóstol de Jesucristo por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y deseaba que los hermanos que leyesen esta epístola lo tomen como la autoridad divina de parte de Dios. Él era un comisionado de parte de Dios. Él era un apóstol de Jesucristo como los otros 12. De hecho, cuando nosotros seguimos leyendo en la epístola, lo vemos al apóstol Pablo como par del apóstol Pedro. ¿Saben qué? En estos momentos cabe la pregunta. Así como este apóstol quería que lo respeten y quería trasladarle su autoridad, cabe la pregunta: ¿a quién voy a respetar como autoridad en mi vida? ¿A quién voy a respetar como autoridad en mi vida? El apóstol Pablo deseaba que a él se lo respete como la autoridad que había venido de parte de Dios y estaba comisionado a predicar el evangelio a los gentiles, como Pedro estaba comisionado a predicar el evangelio a los judíos. ¿A quién voy a respetar como autoridad en mi vida? Y sabe que lo primero que se me ocurre pensar es que estamos en una iglesia que tiene autoridad. Estamos en una congregación, una iglesia que tiene ancianos, pastores, líderes, diáconos, que tienen un ministerio dado por Dios, y dice la palabra de Dios que las autoridades son puestas por Dios. Ellos velan por nosotros, ellos están por nosotros. Ellos van a dar cuenta de la grey que Dios compró por el sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Saben que muchas veces he caído en el error de no estar de acuerdo con las autoridades, pero son las autoridades que Dios ha puesto. ¿A quién voy a respetar como autoridad en este tiempo? Por la gracia de Dios, estamos en una iglesia, y quizás muchas de las iglesias que nos escuchen también tienen autoridad puesta por Dios. Obviamente, ancianos, pastores, líderes, diáconos. El primer punto que quisiera recalcar: ¿estamos respetando la autoridad puesta por Dios? El apóstol Pablo exigía que se lo respete como autoridad. Aquellos hermanos falsos judaizantes que se habían metido en las iglesias de Galacia decían que Pablo no era un apóstol, que no era parte de los 12. Entonces el apóstol Pablo va a hacer toda una declaración de su testimonio y les va a mostrar y les va a decir por qué él no era apóstol de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Y él ve la conversión, que no la vamos a tocar en este momento. Si alguno la quiere leer, en Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1, pueden ver la conversión del apóstol Pablo, de cómo fue su conversión, como el Señor Jesucristo, porque una de las características que tenía que tener un apóstol, digo por los falsos apóstoles que andan dando vuelta por el mundo, era que tenían que ver cara a cara al Señor Jesucristo. Y fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Por eso él tenía la autoridad. Él había sido encomendado cuando Dios en su designio decidió apartarlo, dice, desde el vientre de la madre para revelar a Jesucristo su Hijo a los de la incircuncisión, a los gentiles. Pero ¿saben qué? Seguimos leyendo la carta del apóstol Pablo y entramos en el capítulo 2. Y cuando empezamos a leer el capítulo 2 vemos un capítulo y una situación, una anécdota, una situación que uno cuando la lee así medio rápido dice: ¿era necesario que el apóstol Pablo declarase esto a estos gálatas insensatos? ¿Era necesario realmente que el apóstol Pablo escriba esta situación a estos gálatas necios, a estos gálatas que se habían dejado fascinar? Y la situación era un enfrentamiento con el apóstol Pedro, que en realidad está puesto ahí para luego entrar de lleno a lo que era la justificación por la fe. El apóstol Pedro le había errado, por eso dice Pablo en el capítulo 2, versículo 2, versículos 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que acabamos de leer era que el apóstol Pablo había resistido cara a cara con Pedro. Porque cuando estaba en Antioquía, Pedro comía con los gentiles, vivía, andaba, compartía con los gentiles. Pero cuando Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, manda a Antioquía, cuando el apóstol Pedro los ve, dice que él se retraía y se iba, casi me caigo, se retraía y se iba con estos por miedo. Por miedo. Entonces el apóstol Pablo dice: yo lo resistí cara a cara. ¿Y saben qué? El segundo punto que me gustaría ver de esta situación, en el versículo 14 del capítulo 2 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y esto es lo que me llama la atención en este capítulo 2. ¿Qué hacemos con nuestros compañeros de ministerio cuando vemos que no andan rectamente conforme
a la verdad del Evangelio. ¿Le resistimos? Los dejamos, no vaya a ser cosa que se ofenda. Los traemos aparte y con amor los exhortamos y les decimos, mirá, hermano, hermana, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, yo veo que no estás andando rectamente. ¿Y cómo tomamos esa palabra a aquellos que quizás en algún momento no anduvimos rectamente? Miren, yo les voy a contar parte de mi testimonio. Cuando tomé decisión por Cristo tenía 17 años y faltaban 2 meses para cumplir los 18 años. Pero el Señor Jesucristo, y fue un amor tan grande, ese primer amor, que a los escasos 6, 7 meses ya estaba liderando con otros hermanos un grupo de jóvenes. Pero también al tiempo empecé a deslizarme. Y hubo un hermano, amigo, compañero de ministerio, que me llevó al patio de su casa y me dijo, Lucio, me parece que vos no estás andando rectamente en el Evangelio de la verdad. Vos te estás deslizando, hermano, con todo el amor, ¿no? Me lo dijo. Vos te estás deslizando, vos te estás apartando. Y es mi deber hacerte ver que no estás andando rectamente delante de Dios. Y yo en mi orgullo y en mi soberbia no lo escuché. Y como estos Gálatas, me deslicé y caí de la gracia. No perdés la salvación, pero caí de la gracia. Pero Dios en su misericordia dejó las 99 ovejas y fue en busca de la que se había perdido. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo actuamos con nuestros compañeros de ministerio que vemos que le están errando? Y aquellos que quizás le están errando, ¿cómo toman esa exhortación de amor? Dice el apóstol Pablo, 14, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Pedro. Se cree que esta epístola fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén establecía unas normas y pautas para los gentiles. Cuando nosotros, ustedes quieren ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, 15, ahí van a ver que los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la iglesia en Jerusalén, junto con Pablo y Bernabé que subieron, expusieron estas causas. El problema era que habían salido hermanos, como les decía, desde Jerusalén, pero no habían sido encomendados por los apóstoles. No tenían la autoridad de los apóstoles y causaban estorbos. Pervertían el evangelio. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 es tan contundente y dice que no es que haya otro evangelio, sino que al evangelio verdadero estos hermanos falsos le agregaban la ley, las obras de la ley, los mandamientos, 613 mandamientos.
Pero dice el libro de los Hechos que en el concilio de Jerusalén, luego de discutir de estas situaciones, se levantó Pedro y dijo así a los que decían que la salvación había que agregarle las obras de la ley. Les dijo Pedro: hermanos, si nuestros padres y nosotros no pudimos llevar ese yugo, no molestemos a los gentiles. Decretamos y establecemos en este concilio y decimos que a los gentiles se abstengan de idolatría, de fornicación o adulterio, de ahogado y de sangre. Si hacéis esto, bien hacéis, dice Pedro, pasadla bien. No se los moleste más a los gentiles. Ese era el problema que estaba teniendo Pedro, que obligaba a los gentiles a judaizar. Y significaba que los obligaban a ser circuncidados. Y el apóstol Pablo dice: no hay nada que agregarle al sacrificio de Cristo. Si ustedes hacen esto, significa que el sacrificio de Cristo es incompleto. La salvación en Cristo es incompleta y nada que ver. El apóstol la resistió cara a cara a Pedro. En este compañero de ministerio, Pedro y Pablo. Porque Pablo va a dejar bien claro que el mismo Dios que actuó en Pedro para los de la circuncisión, o sea, para los gentiles, también actuó en mí, dice Pablo, para los de la incircuncisión. Pero en tercer punto y último, quiero compartirles acerca de estos Gálatas, del cual el apóstol Pablo tenía un amor tremendo. Pablo realmente amaba a estos hermanos. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 14, dice el apóstol: y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Me recibiste como a Cristo Jesús. Versículo 15 dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Versículo 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Saben qué? Capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama o de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué pasa, Gálatas? Ustedes corrían bien cuando yo los dejé. Ustedes me recibieron como a un ángel de Dios. Ustedes me recibieron como a Cristo mismo, y si hubiese sido necesario, sus propios ojos me hubiesen dado a mí. ¿Quién os fascinó, Gálatas insensato? ¿Quién os fascinó? Capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Saben qué? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Y esta palabra presentado es una palabra fuerte en el original griego. Presentado es prosgrafo. Pros o pre, grabado. Yo les presenté a Cristo preescrito por los hermanos de la antigüedad, por los profetas. Yo se los presenté a este Cristo crucificado. Este Cristo que los profetas habían dicho que iba a nacer.
A este Cristo que iba a terminar con la ley a causa de vuestras transgresiones 430 años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham del Espíritu Santo. ¿Quién nos fascinó? Estoy perplejo, estoy perdido mentalmente. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién puso piedra en el camino? ¿Quién puso obstáculos en el camino mientras ustedes corrían? Ojalá se mutilasen. Duro el apóstol Pablo, contundente, fuerte. Ojalá se mutilasen, porque en el contexto dice un poco de levadura leuda toda la masa. Y esta palabra fuerte, mutilasen, significa ojalá os castrasen para no reproducirse más. Ojalá quedaran estériles. Cuando leo esta palabra y compartíamos con Mariela, decía, ¿qué cosas nos pueden estar estorbando en este tiempo en la carrera del cristiano? ¿Qué cosas nos estorban? A los Gálatas estorbaban estos falsos maestros que le querían agregar al verdadero evangelio las obras de la ley. ¿Qué cosas te estorban a vos? ¿Qué cosas me estorban a mí? Para no correr libremente la carrera. En el mismo capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol, estad pues firme en la libertad con que os Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. ¿Qué cosas nos estorban en este tiempo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, el buscar y tratar de alcanzar lo que vemos, en vez de buscar y alcanzar lo que no vemos, por lo cual tenemos grande galardón. ¿Qué cosas nos estorban? Cada uno de nosotros sabe. Esa es una carta que no tiene un nombre, no tiene un destino. Una carta que está escueta de salutación al principio y al final no les digo nada. Lean el final. No me molesten más, dice Pablo. No me molesten más. Qué carta preciosa de exhortación. Martín Lutero llamó esta carta Catalina Bombora, que significa estoy casado con ella. La esposa de Martín Lutero se llamaba Catalina. Y él dice, para mí Gálatas es Catalina Bombora. Estoy casado con Gálatas. Estoy casado con esta epístola. Amo a esta epístola, decía Martín Lutero. Hermanos, termino repasando estos 3 puntos. ¿A quién reconocemos y a quién vamos a tratar como autoridad en nuestras vidas en este tiempo? ¿Cómo vamos a actuar si vemos un hermano que le está errando? ¿Y cómo va a actuar ese hermano que le está errando? ¿Lo va a actuar con soberbia como el Lucio de hace 30 años? ¿O con un corazón humilde, sencillo, delante de Dios? ¿Cómo vamos a correr la carrera a partir de hoy, a partir de este tiempo, cuando empecemos con todos los ministerios que ya están empezando, con los grupos pequeños o grupos de crecimiento y todos los ministerios que tiene la iglesia? Es mi deseo en el nombre de Jesucristo que seamos sensibles a las cosas que nos están estorbando y las llevemos a la cruz de Cristo y las clavemos allí para poder correr una carrera libre. Pero este último minuto quisiera
quisiera compartir algo a aquellas personas que quizás nunca les fue presentado el Evangelio de Cristo. Decirles que el Señor Jesucristo fue profetizado por los profetas de la antigüedad. Decirles que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice su palabra. Decirle que el Señor Jesucristo entregó su vida, como dice el apóstol Pablo, para salvarnos, para rescatarnos de este presente siglo malo. Decirle que el Señor Jesucristo tiene los brazos abiertos y te invita a que vengan a Él. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que están cansados. Yo os haré descansar. Como decía hoy Lecky, hablando en Romanos y parafraseando, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que la vida es como sombra, es como un viento, es como un soplo. Es como neblina que aparece y luego desaparece. Dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y lleno de sinsabores. ¿Tendrá el hombre esperanza de vida si vuelve a nacer? Si muere, dice Job, ¿hay esperanza en él? La respuesta está en el Señor Jesucristo. La respuesta está en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tomar la decisión por Cristo y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Dice la palabra de Dios que automáticamente pasamos a ser hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús de las mansiones celestiales. Es mi deseo que puedas en esta hora presentarte delante de Dios y pedirle perdón por todos tus pecados. Invito a la congregación a que podamos orar en este momento y les pido que agachemos nuestra cabeza. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las muchas gracias por permitirnos reunirnos en este lugar libremente. Padre Santo, te agradecemos tanto porque podemos abrir tu palabra y podemos extraer de ellas riquísimas enseñanzas para poner en práctica en este tiempo. Oh Padre Santo, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces nos deslizamos, caemos, reconocemos cuáles son nuestros estorbos y sin embargo, Padre Santo, volvemos a caer una y otra vez. Padre Santo, perdona nuestra altivez de espíritu, nuestra soberbia. Y Señor, danos un corazón humilde. Cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por estos momentos. Y queremos quedar delante de tu presencia porque ahora, Padre Santo, vamos a hacer memoria de tu Hijo Jesucristo, a quien tú resucitaste de los muertos. Señor, quedamos delante de ti agradecidos por la vida, agradecidos porque tú nos has dado un ministerio. A todos nos diste por lo menos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. A aquellos que éramos enemigos, hoy podemos ser
amigo tuyo, por las llagas de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por estos momentos. Te alabamos, te bendecimos a ti. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como decía Lucio, vamos a tener el momento de adoración y simplemente antes de poder participar quiero leerles un versículo y, hermanos, llevarte a analizar tu corazón. Es un momento en el cual nos vamos a acercar y, como Lucio nos invitaba y la palabra de Dios nos invitaba, a acercarnos a Dios. Pero en este momento yo quiero que mires aún más profundo, que mires tu corazón y que vamos a agradecer. Dice Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 37, estando él de fiesta, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Sabe qué hizo? Gritó: escuchen, tengo algo que decirles. Se paró para que lo vean porque tenía algo importante que decirle. Jesús dijo: si alguno tiene sed. Si Jesús me hubiese dicho, yo hubiese estado ahí, seguramente yo levantaba la mano. Y si en esta semana este versículo lo hubiese leído, hubiese levantado la mano: sí, tengo sed. Mi corazón tiene sed de Dios. Si alguno tiene sed, dijo Jesucristo, venga a mí. ¿Dónde buscaste o dónde satisfaciste tu necesidad de sed en esta semana de tu corazón? Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí y beba. ¿Cuánto bebiste en esta semana de Jesucristo? De su palabra. Él quiere saciar tu corazón de la sed del hombre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto se refería a la venida del Espíritu Santo, que hoy en día nosotros estamos disfrutando. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, está el Espíritu Santo para darnos ríos de agua viva en nuestro corazón. Simplemente te invito en este momento de adoración a que te acerques a Jesucristo. Reconozcas tu necesidad. Hay necesidad de Dios en nuestro corazón. Si alguno tiene sed, venga. Aceptar la invitación de Dios, arrimarte a Él y beba, conocele. Acércate y plantea tu necesidad ante Dios, porque Él te quiere dar ríos de agua viva en tu corazón. Y ese es el momento para poder adorarle, porque Jesucristo te está invitando. Si disfrutaste de estos ríos de agua viva durante esta semana, adorale. Y si todavía no te das cuenta, arrimate y decile: Señor, tengo sed. En mi corazón hay sed de Dios. La busco en distintos lugares y no la encuentro. Me quiero arrimar a ti. Aceptá la invitación de Dios, porque Él quiere que en tu interior corran ríos de agua viva. Te invito a adorar a Dios. Si todavía no has experimentado la verdad de disfrutar a Dios, Él se puso en pie y le dijo: venga. Como le dijo a la mujer samaritana que recogía agua del pozo: si conocieres a aquel que te dice, dame de beber. Como dice en Isaías: todos los sedientos vengan a mí. Arrímate a Jesús. Él quiere que tu corazón broten ríos de agua viva. Vamos a participar de la cena.
Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias porque Él vino a cumplir y a saciar nuestra sed de corazón. Gracias porque Jesucristo al partir no nos dejó solo, sino su Santo Espíritu vino a nuestro corazón para seguir cumpliendo la tarea de satisfacer nuestra sed. Y en este momento, aquellos que te hemos recibido, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que en la cruz del Calvario murió por nosotros. Su cuerpo fue maltratado, su sangre fue derramada. Y en este momento queremos agradecerte tanto por el cuerpo como por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hacer memoria de Él. Sabemos que lo que vamos a participar son simplemente símbolos, pero que nos llevan a la cruz y recordar lo que le hemos costado a nuestro Dios. Amado Padre, gracias. Gracias porque Jesucristo cumplió con todo. Gracias porque Jesucristo sigue siendo ayer y hoy siempre igual. Siempre va a buscar al hombre para satisfacer su sed. Amado Padre, gracias. Gracias por este momento. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda material, porque la hacemos de gratitud, con gratitud por lo que hizo Jesucristo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.